pediría, por favor, que nos pusiéramos en pie unos segundos. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por la certeza y la seguridad de que tu Espíritu Santo nos preside. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor, y ahora queremos pedirte que sea tu palabra la que prevalezca, Señor. Queremos darle el lugar que le corresponde. Queremos someternos a ella. Queremos no solamente oírla, sino que tú nos des la gracia para entenderla y sobre todo la gracia para poder vivirla y aplicarla. Señor, por eso en esta mañana te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo utilice, Señor, mi boca, mis labios. Quema todo aquello que venga de la carne, que venga de la sangre, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre conforme a la necesidad de tu iglesia y sobre todo conforme a la necesidad del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda nuestra adoración y toda nuestra gratitud, porque sabemos que tú obrarás en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Me llamó la atención cuando estábamos ahí en la introducción al culto. Nuestro hermano Marco pronunció algo, dijo algo sobre tiempos difíciles, ¿no? Dicho algo así. Y bueno, es cierto que pueden haber tiempos convulsos, se oye mucho rumor sobre tiempos complicados, sobre tiempos difíciles. Y bueno, y la Biblia desde muy temprano va mostrando que realmente que los tiempos difíciles están, que la venida del Señor está, que bueno, son mensajes que son bíblicos, pero yo en esta mañana quisiera compartir algo que los creyentes recibieron de parte de Jesús, que está en un contexto en el que el interés del escritor, aquel que escribió el libro inspirado por el Espíritu Santo, era mostrar la importancia de cómo vivir antes de las cosas que iban a ocurrir. Parece ser que es algo natural, ¿no? Desde un principio siempre queremos saber aquellas cosas que van a pasar, ¿no? Y está en el libro de Mateo, libro de Mateo 24, 25, luego el 26 ya anuncia la muerte de Jesús. Pero el libro de Mateo en la Biblia dice mensaje escatológico de Jesús, ¿no? Y fueron los discípulos, por lo tanto yo entiendo que es un mensaje a la iglesia, no es un mensaje para los incrédulos, aunque la palabra de Dios tiene su propósito para todo aquel que la lee. Pero este mensaje concreto de Mateo 24 está enfocado a lo que es la iglesia. Y ellos, pues quizás como nosotros, que queremos saber y vemos y miramos, pues ellos también querían saber cuándo iban a ocurrir todas aquellas cosas que Jesús les había dicho. Y él no entra, no les dice, será este día. Y lo que yo quiero compartir con vosotros, que yo saco del contexto que voy a compartir, que el interés de Jesús no era confirmar que lo hizo, confirmó que realmente iban a ocurrir y vamos a ver cosas que realmente ocurrirán, pero el enfoque más hacia la iglesia era qué hacer, cómo vivir en el tiempo hasta que esas cosas pasen, ¿no? El saber lo que va a venir, el conocer realmente lo que puede venir,
debe motivarnos a vivir de una forma concreta. Si yo no soy consciente, luego lo vemos como Jesús era muy claro, luego Jesús dice, pero sabed esto, que si el hombre de casa supiera cuándo vendría, ¿no?, habría una preparación, ¿no? O sea, es importante, y creo que Dios lo que busca de su iglesia, de los creyentes, es que aprendan a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, ¿no? Y quisiera compartir el pasaje, se me está llamando. Quiero compartir el pasaje de Mateo 24, a partir del versículo 29 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscureció y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la analogía: cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Pero sabed esto: si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría dejado que forzaran la entrada de su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. El Señor bendiga su palabra. Veamos realmente esta parte, y quisiera mostraros todo el contexto. Este texto está dentro de un contexto, al principio del capítulo 24, que vemos que empieza preguntándole sus discípulos a Jesús lo siguiente: estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vemos aquí claramente que esto que hemos leído, en el versículo 29 en adelante, está dentro de un contexto en el que él está explicando la pregunta que ellos le hicieron. Y aquí, si vemos algo, marca realmente unas señales que bien, pero al final lo que está, o lo que yo entiendo que quiere recalcar a la iglesia, es la palabra: velad y estad preparados. Porque ese es el asunto. Y eso era lo que no pasaba en los tiempos de Noé. Jesús no les concreta el cuándo, y en el texto concreto que estamos compartiendo hoy, les dice, entre otras cosas, que habrá un tiempo de tribulación. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Habrá un tiempo de tribulación, y
luego más adelante les dice que tienen que ser conocedores de los tiempos, ¿vale? De la higuera, aprender la analogía, cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Y el autor escribió que además serían días como los días en los tiempos de Noé, haciendo referencia a que ocurrirá en un momento totalmente inesperado. Luego hay cartas de Pablo a las iglesias en las que dice que será como ladrón en la noche. Es algo en el que no... Y lo que yo quiero transmitir, que el Señor ha puesto en mi corazón, es que no podemos vivir no sé, de una manera indolente, de una manera con los brazos bajados, sino velando y estando preparados. En aquel tiempo de Noé era un tiempo en el que los hombres había mucha indolencia, eran muy insensibles a las cosas del Señor. Y el siguiente capítulo de Mateo, no lo voy a leer, estoy seguro que lo conocéis de memoria, es el capítulo 25 y empieza con las 10 vírgenes. 5 previsoras y 5 descuidadas. Y el Señor vendrá y no habrá oportunidad. O sea, ya lo dice Jesús, pero luego cuando Él está presentando la parábola de las 10 vírgenes, lo vuelve a recalcar, y es que el Señor vendrá y no habrá oportunidad de cambiar ni de arrepentirse. Cuando Cristo venga, vendrá como ladrón en la noche, vendrá como viene en los tiempos de Noé, la puerta se cerrará y en el arca no podrá entrar nadie más. Está hablando de algo que a la Iglesia no le gusta escuchar, pero está hablando del juicio de Dios. El juicio será inmediato, como fue en los tiempos de Noé, que ignoraron aquellas advertencias. Y no quiero enfocarme esta mañana en lo que hacían. El propósito de compartir con vosotros no es enfocarnos en lo que estaban haciendo como si fuese malo, porque la verdad es que lo que habla la palabra de Dios, no hay nada malo. No es malo que comer, no es malo beber, no es malo comprar, no es malo vender, no es malo plantar, edificar, casarse o darse en casamiento. De aquí no hay nada malo. Lo que estaba mal era el hecho de que sus mentes y corazones estaban absolutamente absorbidos en esos asuntos. No tenían tiempo para satisfacer las necesidades espirituales. Eran completamente egocéntricos, solamente les importaba ellos y el hedonismo que se está levantando en medio de esta sociedad que nos dice que comamos y que vivamos, que mañana moriremos y que no pasa nada. La enseñanza de Jesús a su iglesia es que no es suficiente saber. Yo sé y he escuchado que Cristo viene desde el año 89 que conocí al Señor. Pero es que esto que está escrito sobre el año 60, más o menos, aquí ya está hablando también de la venida del Señor. Pero no se trata de que nos formemos o que estemos estudiando de una manera profunda cuándo vendrá el Señor. Lo que tenemos que hacer es vivir como si el Señor viniese hoy. Porque ese es el mensaje de Jesús. No hay un día, no existe una fecha, solamente lo sabe el Padre, no lo sabe nadie más. Pero por eso Jesús en este mensaje de Mateo dice: pero vosotros velad y estad preparados. Y la pregunta es: ¿estoy preparado? Esa sería la primera pregunta. ¿Realmente estoy preparado? Aquella sociedad de Noé ni estaba preparada ni quiso prepararse. Y en esta mañana lo que va a depender de nosotros es si estamos preparados y si queremos vivir preparándonos para ese día.
No es agradable poder aceptar una vida con tribulaciones. Pero recuerdo, para mí es inevitable irme a los tiempos de Daniel en un foso de leones, irme al tiempo de Daniel en un horno de fuego. Me es inevitable, porque luego incluso Pablo les habla a la iglesia diciendo que después de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Y la pregunta en esta mañana es si estamos preparados para el tiempo de la tribulación, para el tiempo de la prueba, para el tiempo complicado, para el tiempo difícil, ya no tanto para la venida del Señor. Porque antes de que Cristo venga, según Jesús, dice que después de un tiempo de tribulación. Por lo tanto, el día malo vendrá. No sabemos en qué manifestación, no sabemos de qué manera. Pero lo que está diciendo Dios a su iglesia es que somos en la iglesia del Señor, somos el pueblo de Dios, tenemos un Dios muy grande, y lo que Dios quiere transmitir a su iglesia es que no puede vivir con los brazos bajados y con una indolencia como si estuviéramos ya fortalecidos de tal manera que si mañana viniese cualquier calamidad nos mantendríamos firmes. ¿Sabe lo que decía Pablo? El que crea estar firme, mire que no caiga. Y el que al final cae es porque no ha sabido prepararse ni fortalecerse para que cuando venga la situación complicada nos ayude a mantenernos en pie. Y ese es el mensaje que Jesús da. La enseñanza de Jesús a la iglesia es que no es suficiente saber que los tiempos son malos. ¿Cuántas veces lo has podido escuchar en este año y desde que empezó el COVID? ¿Cuántas predicaciones habrás buscado por internet que te hablen de los tiempos difíciles, de los tiempos complicados? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos libros hemos podido comprar que hablase sobre todo esto? Si ya lo sabemos. Si yo lo sé desde el año 89, que empecé a conocer al Señor, estoy seguro que a lo mejor tú, incluso antes que yo. Sabemos que estamos viviendo en medio de circunstancias que se vivieron en los tiempos de Noé. Cuando miramos a nuestro alrededor y miramos la historia de Noé, vemos que es verdad, es cierto. Comparamos, y es cierto, lo sabemos. Pero Jesús no está buscando eso de la iglesia, sino lo que Él nos está diciendo es que debemos vivir preparándonos, fortaleciéndonos en el Señor para soportar los tiempos peligrosos que van a venir. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé. Pero el mensaje es que Jesús nos está diciendo, le está diciendo a su iglesia que vivamos de manera que estemos preparándonos, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y deseo que veamos a Noé en referencia a lo que él hizo en los tiempos que Dios nos avisa que debemos mirar, ¿no? Cuando dice que en los últimos tiempos serán como los de Noé. ¿Qué le dijo Dios a Noé que hiciese en aquellos tiempos complicados? Le dijo esto: hazte un arca. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Lo primero que le dice es: hazte un arca de madera de gofer. Algo que nos enseña este pasaje es que pasaron 120 años. Cuando tú lo lees, ves que desde que Dios viene hasta que Noé termina el arca, hay información de comentarios bíblicos con estudios que fueron 120 años lo que pasó. Desde que Dios le dijo que hiciese un arca y que venía un juicio, hasta que el juicio vino. Y podemos conocer como creyentes de ese juicio
lo hemos leído en los Evangelios, pero la pregunta en esta mañana es, ¿nos está motivando a aprender cómo debemos de vivir? ¿Estamos siendo motivados cuando vemos todo el entorno y cuando escuchamos todo esto? ¿Estamos realmente motivados a vivir de la manera que podamos soportar el diluvio? ¿Le estamos dando prioridad a una construcción, a una edificación en la que nos mantenga protegidos en el Señor? También muestra un Dios grande, hermoso, un Dios lento para la ira. 120 años. 120 años que la generación de los tiempos de Noé escuchaban del juicio. 120 años. 120 años que veía cómo la sociedad se corrompía, cómo la sociedad pasaba de Dios, cómo la sociedad no hacía caso. 120 años. Y vemos un Dios precioso, un Dios que es tardo para la ira, que es pronto en misericordia, es paciente. ¿Por qué? Porque Él ama de tal manera al mundo que entregó a su Hijo. Y Él tiene paciencia porque Él está esperando que la humanidad proceda al arrepentimiento. Quizás nosotros también pues, necesitamos también, ¿por qué no?, arrepentirnos de cosas, de la manera en que vivimos, de la manera indolente en la que quizás estamos contemplando nuestra vida espiritual. Quizás arrepentirnos porque estamos más ocupados en nuestras propias cosas, en comer, en beber, en casarnos, en darnos en casamiento, en comprar y vender, y no estamos dedicándonos todo lo que tendríamos que dedicar a lo que es la edificación espiritual de nuestras vidas. Porque, ¿sabes qué? Somos el templo de Dios. No somos cualquier cosa. Tú eres el templo de Dios. Un lugar donde Dios quiere habitar. Pero hubo una iglesia que sin darse cuenta acabó fuera, que es la iglesia de la Odisea. Y al final Dios acaba golpeando la iglesia diciéndole: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaré contigo, comeré contigo. Y esa era esa era la sociedad del tiempo de Noé, donde se les llamaba y se les golpeaba y no escuchaban. Estaban insensibles a las cosas del Espíritu. También nos enseña la motivación que necesitamos tener para aprender cómo debemos vivir y darle la prioridad a la construcción de un arca donde protegernos. También nos enseña que el arca no fue construida bajo el producto de la imaginación. Tampoco fue construida bajo emociones. Si no hubiese sido por la fe y por la confianza y por la relación de Noé con Dios, creo que no hubiese podido soportar 120 años. Porque el justo vivirá por fe. Él también sería expuesto al desánimo, como nosotros. Pero él seguía construyendo y edificando en base a lo que Dios le decía. Y nos dice que no fue construida bajo opiniones o argumentos del hombre. Fue construida bajo las instrucciones de Dios, aunque estas fueron extrañas e inusuales. No había llovido nunca. Y Dios le dice que iba a destruir la humanidad con un diluvio. Y no había llovido nunca. Era inusual lo que le estaba pidiendo. Era inusual edificar un arca. Y es muy posible que igual podamos sentir que es muy inusual lo que Dios nos está pidiendo en ocasiones. Pero todo aquello que Dios te pide tiene un propósito, tiene un plan. Aunque para ti no esté dentro de tus planes. Aunque se te escape de tu imaginación, de tu mente. Aunque tú puedas entender que no es la manera para que tú te gestiones o para que tú hagas o para...
La palabra de Dios no se cuestiona, se obedece. No estamos para cuestionar la palabra de Dios. Él es sabio. Él es sabio. Job le preguntaba y él decía, ¿y dónde estabas tú? ¿Cómo le vamos a decir a Dios cómo tenemos que construir nuestra casa, nuestra economía, nuestra familia? Vamos a decirle a Dios cómo lo vamos a hacer. ¿O no será mejor oír y abrir oído para que Él nos diga cómo hacerlo? No fue construida conforme a ideas humanas. Fue construida de acuerdo a la sólida palabra de Dios. Y le dice que se construya un arca de gofer. No se sabe, hoy es una madera extinguida. Unos dicen que podía ser ciprés, que podía ser cedro, pero lo que estaba claro es que era una madera muy fuerte, muy resistente al agua. Se construían barcos. Para construir un barco se necesita una madera resistente. Y espiritualmente no hay otra construcción más fuerte, porque así lo dijo Jesús, que su palabra para resistir los azotes en medio de la tormenta. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. La construcción, hermanos, nuestra vida espiritual, este templo donde mora el Señor, no es un templo que se construye y edifica diciendo Señor, Señor. La edificación tiene que estar fundamentada en un deseo de relación con el Señor, de oír al Señor y de obedecer al Señor. Porque fíjate que Jesús está hablando de una inundación. Hay otros pasajes que dicen que vendrá el río y golpeará fuerte. Pero ¿quién de aquí puede decir que eso no puede pasar a nuestras vidas? ¿Quién de nosotros podemos hoy levantarnos y decir, no, contra mí, contra mi vida, contra mi familia, contra mis hijos no vendrá un golpe de enfermedad, un golpe de muerte? ¿Quién puede decirlo? Pero lo que Dios está queriendo que nosotros aprendamos a vivir de manera que cuando venga estemos en pie, nos mantengamos y que podamos decir como Job, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y esa es la pregunta: ¿cómo estoy edificando? ¿Cómo estoy construyendo? Y coincidirás conmigo que Noé tuvo que tener una relación íntima con Dios. Era imposible de otra manera. Necesitaba tener una relación íntima, profunda, para oír de forma personal aquello que Dios deseaba decirle. Pero ¿acaso dudas tú en esta mañana que Dios quiere tener una relación personal contigo, de manera que seas claro y consciente de lo que Dios pide de ti? ¿O has creído que la vida de decir Señor, Señor es suficiente? ¿Que es suficiente creer que un Dios existe? Si Dios existe, es porque Dios quiere relacionarse contigo. Es la primera obra que Dios hace cuando hace el Edén. Crea a Adán y Eva para que se movieran con libertad. Cristo muere en la cruz del Calvario. El velo se rasga con un motivo, para que ya todos puedan entrar a la misma presencia de Dios y tener una relación personal con el Señor. O sea que lo de Noé
no fue para Noé. Lo de Noé también es para ti y para mí. Que podamos construir una embarcación, que podamos construir una vida de seguridad en el Señor, pero basada en esa relación, en esa comunión, en el que yo aprenda a oír al Señor. El otro día en el estudio estábamos hablando del primer capítulo de Apocalipsis y una de los que estaban hablaba y le decíamos, tienes que empezar a buscar oír al Señor, a ver al Señor. Porque si no, pues seremos como Job al principio, de oídas te había oído, pero Dios lo que quiere es que le veas. Dios quiere que le veas. Que le veas en esa locura, que le veas en ese obrar que para ti se te escapa, que te da miedo, que te sientes como si no tocaras los pies en el suelo. Y Dios te dice, pruébame ahora en esto. Caminar con Dios se hace conversando, y Noé tenía esta capacidad. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Y tú caminas con alguien y no hablas con esa persona? Habrá momentos en los que hables o no hables, ¿no? Pero caminar con Dios se hace conversando, teniendo relación con Él. Y Noé vivió para obedecer a Dios. Esa es lo que nos muestra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. El pasaje no muestra que el arca tuviera timón. Tú lees el pasaje, por lo menos no se ve. Porque yo creo que ya sería demasiado, ya sería pedirle demasiado a Noé que además fuera patrón de barco. No había tiempo. Si construía el arca ya decía bien, no se ve que hubiese timón. Sabéis que el timón es aquel mando que tú usas para dirigir. El arca no tenía timón. Tu arca, tu vida, no necesita el timón. El timón lo dirige Él. Los que nacen de nuevo, ¿cómo son? ¿Cómo son? Pero dice que el que es nacido de nuevo, que es nacido del Espíritu, es como el viento, que no sabe dónde va. No tienes que saber dónde vas, tienes que dejarte llevar por el Señor donde Él quiera llevarte. Y el arca no tenía timón. El arca era dirigida por los vientos y las corrientes. Una vida en manos de Dios, hermano. Una vida que tú construyas en base a las normas y a la dirección. A través de la palabra de Dios, el creyente es dirigido, enseñado, reprendido, corregido e instruido. Lo segundo que le dice es, harás aposentos en el arca. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de las que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sabes lo que son los aposentos en el arca en tu vida? Busca lugares de oración y reposo.
Un arca, Dios le dijo que construyese un arca donde hubiese aposentos. Aposentos. Un lugar en el que puedas dedicar tiempo a la oración y al reposo, a la meditación. Pero luego Jesús aquí les reprende, dice que entraron en el templo y Él les reprende. La oración no debe estar motivada exclusivamente para recibir o cambiar las circunstancias. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Estás edificando, estás construyendo esa arca basada en una relación profunda con el Señor, en un tiempo de intimidad, o tienes una vida de oración de los miércoles y cuando se puede? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Es una vida de oración profunda, íntima? Ese anhelo que tenía el salmista: mi alma tiene sed de ti. ¿Mi alma te anhela? La oración no es el conducto para marcar con Dios. La oración es el conducto para fortalecernos en el poder de Dios, para conocer la perspectiva de Dios y para vivir en la paz de Dios. La oración basada en oír más que en hablar. Una vida de oración más basada en quedarme quieto y conocer quién es Dios. Una vida de oración que, además de poder mantener esa relación en la que yo pueda poner delante de Él todas mis necesidades, esté más basada en oír que en decir. El sabio Salomón decía que cuando vayas a la casa del Señor, estate más dispuesto, más preparado para oír que era para presentar. Más que nada, porque desde que estabas en el vientre de tu madre, Él ya sabía lo que tú necesitabas. Pero ¿sabe lo que es la realidad? Que quien necesita saber de Dios somos nosotros. Por eso edifica tu arca con madera resistente y con aposentos. Aposentos de oración y aposentos de reposo. Los aposentos es un lugar donde debemos aprovechar para escuchar a Dios. Necesitamos tener tiempo para oír a Dios. Que nuestra vida no esté basada y fundamentada en cultos dominicales o en estudios semanales, sino que nuestra vida esté fundamentada en una relación de escuchar al Señor. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán. Pero ¿a quiénes? A los que han puesto a Jehová por esperanza y al Altísimo por su habitación. Aquellas personas que tienen un aposento en esa edificación donde ir y estar con el Señor. Y por último, la calafatearás con brea. ¿Sabes lo que significa calafatear? Las personas que viven cerca del mar lo pueden saber. Yo lo sé desde muy pequeñito, por dos razones. Primero, porque mi padre era calafate. Luego él cogió lo que es la carpintería, ¿no? Pero el calafate es en el que los astilleros, aquel que se encarga de preparar los barcos. ¿Vale? Y calafatear la barca es prepararla antes de que entre en el mar. Tiene que tener todas las medidas, todos los pesos y todas todo lo adecuado para que no se hunda, para que se mantenga en el agua y luego, sobre todo, para que no le entren filtraciones. Pero aquí le dice que la calafatearás con un material concreto, que es con brea, que cuando yo era crío se sigue, no sé ahora, pero en aquel entonces sí que se hacía con alquitrán.
La manera de calafatear la barca era con alquitrán, con rollos de pintura, los rodillos de pintura se calafateaban con brea. Noé no sabía cuánto tiempo estaría en medio del agua, pero Dios sí lo sabía. Tú no sabes lo que te va a venir, tú no sabes nada, pero Dios sí lo sabe. Y a Noé le dijo que tenía que calafatear, porque una embarcación con grietas lo que hace es filtra agua y está condenada a hundirse. Y si no se hundiera, porque podrían sacar el agua, lo que haría sería podrirse, se podriría. La brea lo que hace es cubrir todo eso. Dios le dijo que lo hiciera con un material que fuera resistente a la humedad, al calor del sol. Porque a veces no lo hemos pensado, en nuestra vida a veces solamente la relacionamos con diluvios, pero van a haber días difíciles donde el sol va a apretar muy fuerte. El horno de fuego de Daniel fue aumentado 7 veces más. Y para soportar el sol de la prueba es complicado. Mira, a los 150 días de empezar a llover, el arca se posicionó sobre el monte Ararat, en Turquía, lo que es hoy Turquía. ¿Vale? El día 17 del mes segundo del año 600 empezó el diluvio. Y el día 27 del mes segundo del año 601 fue cuando Dios le dijo a que salieran del arca. Eso quiere decir que estuvieron algo más de un año dentro del arca. Sin embargo, a los 150 días el arca se posiciona sobre el monte Ararat. No tocaba agua. Pero ¿qué le pasa a una barca si no está bien calafateada, cuando después de estar 150 días mojada es expuesta al sol? Se agrieta. Sin embargo, el arca que Dios quiere que tú construyas tiene que ser resistente al diluvio y tiene que ser resistente a la sequía. El significado de esto es el mismo que vemos, porque es el mismo material que usó Jocabed cuando hizo la canasta para introducir a su hijo en el Nilo. Era madre y necesitaba hacer una canasta que si ya le costaba dejar al hijo, tenía que hacerla de manera, porque ella era consciente que el Nilo tenía muchas corrientes y en el Nilo hay muchos cocodrilos. Y él era consciente. Y hizo una canasta, dice que la calafateó, de manera que la tuvo que poner en el Nilo, un río caudaloso, con fuertes corrientes y cocodrilos. Y estoy seguro, hermano, que en esta mañana, estoy seguro, hermano, que vas a estar o estás sintiendo las fuertes corrientes del mundo que quieren arrastrarte a ti y a tu familia. Estoy seguro. Por eso más que nunca necesitamos calafatearnos. El significado espiritual de la brea es que nuestra vida debe de estar revestida de plena confianza en aquel que es fiel. Jocabed, Noé, lo que hicieron, la protección que tenían ellos, era la plena confianza de que Dios iba a cumplir lo que Dios dijo. Y eso se llama confianza en Dios, plena confianza. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte?
Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Confías en Dios absolutamente en base a esto? ¿Amén de verdad? Amén. Pues será aprobado. Porque algo que no cambia es Dios. Dios no cambia. Dios te ama y te amará en medio de las situaciones y de las circunstancias en las que te encuentres. Necesitamos ser calafateados por dentro para impermeabilizarnos de nuestras emociones y sentimientos, del desánimo, del miedo, la angustia, la depresión, la duda, la incredulidad y tantas cosas que quieren resquebrajar esta arca. Necesitamos ser calafateados por fuera para librarnos de los ataques del mundo, para librarnos de los ataques de Satanás y para librarnos de los ataques propios nuestros, porque somos nuestro peor enemigo en muchas ocasiones. Para soportar las críticas, para soportar las humillaciones, la soledad, la escasez, la desnudez, la tribulación, la persecución, todo lo que quiera separarte del propósito para lo cual Dios te escogió. Toda grieta, toda hendidura tiene que ser sellada con brea. Y quisiera hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cómo puedes impermeabilizar tu vida? ¿Qué es lo que te puede mantener? Una plena confianza en Dios. ¿Confías plenamente en Dios? Es una pregunta para que igual nos tenemos que ir con ella, meditarla, profundizarla y respondernos. Lo que hace que una embarcación se hunda son las filtraciones del agua. Nuestras vidas deben estar recubiertas de confianza en Dios para que ninguna duda, ningún miedo, ninguna angustia se vaya filtrando y nos hundamos en las aguas de este mundo que convulsiona. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Fíjate qué preguntas hace el salmista. En esta mañana nosotros podríamos hoy levantar nuestros ojos cuando terminemos y alabemos al Señor y hagamos una declaración preciosa, que nos podamos preguntar: ¿viene de allí mi ayuda? O a veces me busco yo la vida para ayudarme yo. Y el salmista declara: mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Gloria a Dios. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor mismo te cuida. Es tan presente, te cuidó ayer, te cuida hoy, te cuidará mañana. El Señor está, no estuvo o estará, está a tu lado como tu sombra protectora. Hablábamos del sol, ¿os acordáis? De esa arca que está sometida a ese calor del sol mientras la puerta se abre. Pues dice que el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre.
Y te vuelvo a preguntar, ¿confías en Dios a este nivel? Mira, te voy a leer un blog de junio del 2020. ¿Qué es confiar? Respuesta. Un blog de nuestra web, ¿eh? ¿Qué es confiar? Respuesta. Depositar en alguien cualquier cosa, sin más seguridad que la fe y la opinión que de él se tiene. Esperar con firmeza y seguridad. Conseguimos tener confianza en una persona cuando mantenemos con ella un trato íntimo, de quien se espera algo con total seguridad. Hay 3 puntos en los que se basa la confianza: tener fe, tener una buena opinión de esa persona y tener trato íntimo, conocerle de verdad, no de oídas. Nadie pondría su confianza en quien no ha demostrado ser confiable. Entonces, ¿cuándo logramos confiar? Es la pregunta que yo estaba haciendo. Respuesta: cuando estoy convencido que es de fiar, que tengo fe en esa persona, hago un análisis, me creo una opinión de esa persona, ya que he escuchado sobre sus palabras, veo sus actos, veo su manera de comportarse y veo que es honesto, fiel e íntegro. Así también es la manera para llegar a confiar totalmente en el que tiene la verdad, el camino y la vida, Jesús. Cuando consigo tener una relación íntima, llego a conocerle en profundidad y le abro mi corazón, entonces experimentaré su grado de fidelidad y confiaré plenamente en Él. ¿Quieres confiar en Dios? Conócele. No confías en Dios es porque no le conoces. Es porque no has dedicado tiempo a conocerle. Esto es brea. El reposo, la Biblia habla de reposo y de descanso, no está refiriéndose a la salvación eterna. Cuando la Biblia habla de reposo y de descanso, habla del resultado de una vida en íntima comunión con Dios. Cuando una vida está en íntima comunión con Dios, algo que no le va a faltar va a ser una paz que sobrepasa todo entendimiento. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa serán tus promesas. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. ¿Lo crees? Los verbos habita y morará nos hablan de alguien que vive en una continua relación estrecha con el Señor. Denota proximidad a Dios. El refugio y la sombra es la protección de Dios. Por eso, en esta mañana yo te invito a que calafatees tu vida con la brea de la confianza total en Dios. Y vamos a concluir. Le pediría al grupo de alabanza que por favor pasase. Quisiera darte unos consejos mientras preparas tu corazón para despedirnos alabando al Señor. En una preciosa alabanza, en una parte de ella dice incomparable amor. ¿Es así? Dice incomparable amor. Inagotable. Inagotable es que no se agota. Incomparable es que no lo vas a encontrar en otro lugar. Por eso yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Quieres construir un arca donde puedas mantenerte seguro hoy y en un futuro, tanto tú como tu familia? Respóndele al Señor. Y te aconsejo que decidas vivir caminando al lado de Dios, tan cerca de Él que puedas escuchar su voz y sobre todo dispón tu corazón
a obedecer sin cuestionar sus palabras. Aprovecha para construir tu vida con madera robusta. Aprovecha para construirla fuerte, resistente. No construyas según tus emociones. No construyas en una religión de Señor, Señor. Construye en una relación personal con el Dios que te ama y en total obediencia. No olvides construir esos aposentos, esos lugares que tengas tiempo para estar a solas con el Señor, porque allí encontrarás reposo y fortaleza. Revístete de confianza plena de Dios. Aplica esa brea. Dedica tiempo para poner en práctica aquello que Dios te dice. Experimenta con Dios, ten intimidad con Él, habita y mora con el Señor cada día. Busca refugio y sombra de Dios. Busca a Dios moviéndose a tu alrededor. Y te invitaría, con estos consejos, te invitaría a que te pusieras en pie. Y que no te vayas de aquí sin decirle a Dios lo que has decidido. ¿Quieres caminar con Él? Díselo. ¿Quieres hacer una edificación robusta de tu vida? Díselo. ¿Quieres tener tiempo para construir? ¿Quieres buscar ese lugar? ¿Quieres crear esos aposentos? Díselo. ¿Quieres revestirte de confianza plena? Díselo al Señor. Donde encontré
Díselo al Señor. Que sean palabras poderosas.